vamos a entrar a este tema, a esta serie, como le llamamos ahora, a los momentos donde iniciamos un tema que vamos a estar compartiendo durante algunos domingos o varios domingos, que se llama los atributos de Dios. La semana pasada tuvimos una bendición. No sé, la gente, por lo menos los que yo pude hablar, estaban bastante tocados, conmovidos por lo que se hizo la semana pasada, por lo que se transmitió a través de este acto de fe, de este acto profético, y entender esa transformación que Dios quiere hacer en nuestros corazones, ¿sí? Y decíamos, ¿verdad? Tener un corazón para conocer al Señor, un corazón para conocer a Dios. Creo que los tiempos de Dios son exactos, ¿verdad? Tuvimos el acto profético, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros entendemos lo que Dios está haciendo en este momento, y poder hablar de este tema, los atributos de Dios, es para conocerlo a Él, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a veces hasta los chistes ahora, ¿verdad? Es que todos en estos 2 años prácticamente nos volvimos expertos en pandemiología, ¿verdad? En virología, nos volvimos expertos en farmacéutica, ¿verdad? Nos volvimos expertos en un montón de cosas. Conocemos mucho ya como dicen algunos, del bicho o del virus ¿verdad? Sabemos las variables, sabemos las cepas, sabemos esto, como decía la pastora Isabel, hasta tenemos el vocabulario, ¿verdad? Pero creo que aquí lo más importante, antes y predominantemente de conocer de la situación ahora personal, económica, política, geopolítica en el mundo, ¿verdad? Es que nosotros podamos refrescar, si lo puedo decir así, o muchos de nosotros incluso entrar a ese conocimiento, a esta dimensión de conocer quién es Dios. ¿Quién es el Dios del que predicamos acá? ¿Quién es el Dios al que nosotros le hemos entregado nuestra vida? ¿Quién es el Dios al que nosotros servimos? ¿Quién es el Dios que tiene todos los días, ¿verdad? Y los huesos y los cabellos de nuestro cuerpo contados. Amén. ¿Quién es ese Dios? Y para eso yo quiero iniciar este domingo hablando de lo que es la infinitud y la inmensidad de Dios, ¿sí? Creo que todos entendemos qué es el infinito, qué es la inmensidad, ¿sí? Pero quiero que podamos poner atención en esto como algo que solamente Dios tiene, algo que es únicamente inherente y propio de Dios. No está en ninguna otra parte del universo, ni de la creación, ni del ser humano. Ni la ciencia lo puede lograr. Únicamente son atributos que pertenecen a Dios. La infinitud habla de algo que es sin límite o sin final. Dios no tiene final, Dios no tiene límite. Y la inmensidad habla de la infinitud de esa extensión, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer, tiene el poder de hacerlo, lo ha hecho, lo demuestra aún hoy y puede seguir haciendo. O sea, no hay límite para la extensión de todo lo que Dios puede hacer. Y para tener una idea, porque el primer bloque que quiero poner en esto es la extensión, precisamente la magnitud, entender la magnitud, entender o visualizarla, porque no la podemos entender tampoco, pero la vamos a visualizar por lo menos, la vamos a ver. Y para eso quiero que vean conmigo este video. Es la primera parte de un video muy corto y luego veremos la segunda parte. Vamos a ver en este momento, por favor.
por supuesto, cuando uno habla de 1 billón de años luz, o sea, tal vez lo podemos comprender el concepto si tenemos, por supuesto, las bases del conocimiento de la matemática, pero solo es una pequeña comprensión. Sencillamente no se puede medir, sencillamente no es algo que el ser humano pueda dimensionar, ¿sí? Y esto sería la visión de un grupo de galaxias que se mirarían cuando nos distanciamos de esa parte del espacio 1 billón de años luz. Para tener una idea de esto, quiero decirle nada más que un año luz es, dependiendo del sistema que le llaman inglés o español, en el sentido de si es un sistema más grande o menos grande, podemos decir, si es en español, 9 trillones de kilómetros. Un año luz, 9 trillones de kilómetros. O sea, un 9 con 12 ceros. Y si fuera en el dicho en inglés, sería 9 billones de kilómetros. O sea, 9.000 millones de kilómetros. No, 9.000 millones de millones. O sea, son 9 más 12 ceros. Pero así es como por eso es que podemos decir que el billón en español no es igual al billion en inglés, pero eso es solo para conocimiento general. Pero para tener una idea, estamos hablando de 9, si lo vamos a hablar en español, de 9 trillones de kilómetros, ¿sí? Y aquí estamos hablando eso es un año luz. Y aquí estamos hablando de 1.000 millones, porque está en inglés, de 1.000 millones de años luz. O sea, a eso tendría que multiplicarle usted los 9 trillones de kilómetros para entender la dimensión, la magnitud de una parte del universo. Para que tengamos también aquí un poco más de idea. Vega, que es una de las lunas más cercanas y la quinta estrella más brillante que vemos en el cielo, se llama Vega, está a 25 años luz, ¿sí? Pero la Tierra está a 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 26.000 años luz, o sea, lo podemos decir, pero dimensionarlo es casi imposible para nosotros. Pero esto nos habla de la inmensidad de algo que Dios creó con solo decir, hágase la luz. Esto es lo que quiero que veamos. Ahora veamos la segunda parte, por favor. Es otro universo donde están ahí los quarks y otro montón de partículas que componen no solamente nuestros cuerpos, sino que
también son parte de esa composición del universo. Ahora, lo importante, si a usted le interesa la parte de física o ciencia, pues ahí a usted, y muchos de ustedes lo saben también, ¿verdad? Pero puede ya, si es más curioso, pues investigarlo y ver también este video que es impresionante. La verdad, para mí hay muchos, pero este es impresionante porque enfatiza algo que dijo Blaise Pascal hace varios siglos. Blaise Pascal era un filósofo y matemático francés que era, bueno, no sé si cristiano, pero sí era teocéntrico, o sea, era una persona que creía en Dios y tenía fe. Entonces, él decía, él tenía este argumento y decía: estamos a mitad de camino entre la inmensidad y lo que es infinitesimalmente pequeño. O sea, él se refería a la creación en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros estamos. Estamos en la mitad de aquello que es inmenso, ¿verdad? Entre esa inmensidad, que inmensidad, recuerdes, es algo que tiene, no tiene extensión, no se puede contar su extensión, y aquello que es infinitesimalmente pequeño también. Y ahí estamos. Usted está ahí en medio. Usted es parte de esos dos componentes del universo. ¿Sí? Y entonces, lo que nosotros vemos en esto, lo primero que debemos ver es que Dios tiene tanto la inmensidad como la infinitud como parte de sus atributos. Y en ese sentido, en el lenguaje comprensible y de fe, como la Biblia nos los explica, lo veremos en Isaías capítulo número 40. Isaías capítulo número 40. Y quiero que vaya conmigo del verso 12. Voy a ir saltándome para no hacer la lectura larga, ¿verdad? Vamos a ver primero el versículo número 12, luego vamos a ver el 15, luego el 17 y luego del 21 al 31. Isaías 40, verso 12. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? Está hablando de Dios, está hablando de una manera figurada para hacernos entender la dimensión de Dios, para hacernos entender al Dios extraordinario, grande, maravilloso, extraordinario, ¿verdad? Al cual nosotros servimos. Nos está hablando de una manera que nosotros podamos tener una pequeña comprensibilidad de esa inmensidad y de esa infinitud de Dios. ¿Sí? Imagínese, pense cuánta agua hay en el océano, los lagos del mundo, ¿verdad? Y dice: ¿quién las midió en el hueco de su mano? ¿Sí? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? Imagínese esa visión, a cuánto era 10 trillones de kilómetros, ¿verdad? Para el Señor, digamos para Dios, si lo pudiéramos poner en esa dimensión, ¿verdad? Es como medir una cuarta. Algo así es lo que está diciendo la palabra. ¿Quién lo puede medir con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra? Como que fuera aquello que uno recoge, ¿va? De una esquina, en una de las ventanas o en una mesita, ¿verdad? ¿Y quién pesó con balanza los montes y las colinas? Luego vamos a ver el versículo número 15. Dice: para él, o sea, para Dios, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Bueno, ya eso también ya lo vemos con la fuerza de los volcanes, ¿verdad? Pero o se quita, o desaparecen, o aparecen incluso con eso que Dios le dio a la tierra. Pero a lo que está hablando la palabra acá, las naciones, dice, son como una gota de agua que cae del cubo. Bien harían aquellos que hoy se atribuyen el poder, la autoridad sobre la tierra, los que se atribuyen la dirección de las naciones, ¿verdad? Hoy estamos muy familiarizados con los nombres de aquellos que toman decisiones y en esas decisiones va involucrada el destino de un pueblo, de un país completo, ¿verdad? Bien harían en entender qué son las naciones.
Y dentro de las naciones están ellos, esos seres humanos, nosotros por supuesto, pero están ellos, y que son finitos, son frágiles. Hoy podría resbalarse alguno de ellos con el jabón de su baño, ¿verdad? Quebrarse el cuello y ir a rendir cuentas a su creador, ¿sí? Entonces, tenemos que ver esta dimensión de Dios, porque si no la comprendemos, si no la vemos, no vamos a entender a qué Dios es el que estamos sirviendo, a qué Dios es el que nosotros nos rendimos. Verso 17 dice: en su presencia todas las naciones no son nada. Él las considera inexistentes. Perdón por los nacionalismos, perdón por los orgullos nacionales, perdón por los orgullos étnicos, ¿verdad? Pero como dice acá, en su presencia todas las naciones son nada. No importa cuál sea la nacionalidad, aquí lo que importa es solamente la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Perdón por los orgullos nacionales. ¿Sí? Él, Dios dice, las considera inexistentes. Para estos límites, la geopolítica que se vuelve tan importante, miren, la verdad que al final no sirve para nada. No sirve para nada. Dios solo mira a su pueblo y los no pueblos. O sea, dos naciones únicamente. Cuando miraba al pueblo de Israel, no miraba la nación en sí, no miraba una etnia en específico, ni miraba el pueblo que él había escogido, ¿sí? Y todos los demás eran el pueblo que estaba fuera del pueblo de Dios, ¿ok? Tampoco es para jactarse, tampoco es para orgullo, porque al final de cuentas es una soberana decisión de Dios y se recibe con humildad. Entonces, dentro de las naciones nos dice, vamos a ver, ¿cuál de las naciones? Una que se llamaba Guatemala, que esos habían bastantes cristianos, entonces esta nación es extraordinaria, es especial. No, al final son solo los creyentes y los no creyentes, los que reciben la gracia de nuestro Señor Jesucristo y los que están fuera de esa gracia. No hay más. Todos esos límites, el Río Grande, el río Suchiate, ¿verdad? El río La Paz. ¿Saben de qué estoy hablando? El río Sarstún, ¿no? Todos son fronteras. Fronteras entre un país y otro. ¿Sí? Todo eso sencillamente para Dios no existe. Obviamente tenemos un orden, tenemos que respetar algo, o sea, estamos en un mundo que necesita eso, pero para Dios eso no es lo importante. Para eso no es, aquí empieza un país y aquí empieza otro, aquí empieza uno que es cristiano y aquí empieza otro que es de otra religión. No, son creyentes o no creyentes, los que recibieron el evangelio y los que no lo recibieron. ¿Cuántos grupos va a separar el Señor de gloria cuando venga en su trono de gloria? Los del Shaddai por aquí, los de la otra iglesia por allá. Sí, solo dos. ¿Sí? Dos va a separar. ¿Cuáles van a ser unos a un lado y otros al otro lado? Lee ahí Mateo 25, ¿verdad? No van a ser muchos grupos, no van a ser grupitos seleccionados que van a tener cierta estratificación. Nos gustaría, ¿verdad?, que hubieran clases sociales en el cielo para que ver si alguno de nosotros estuviera ahí, ¿verdad?, en la élite, en el lugar VIP o en el, ¿verdad?, del cielo. Pero no sé, ni le ponga atención a eso. Para Dios no hay, dice la Biblia, separación, división, o como es que dice, de personas, no hay distinción, ¿verdad?, de personas. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora veamos el verso 21 y leamos del 21 al 31. Lo que vamos a hacer hoy más que todo es leer la Biblia. Dice, ¿acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Amén.
Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. ¿Con quién entonces pueden compararme?, dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre. Amén. Todo eso que vimos nosotros en esa simulación del universo, ¿sí? Todas esas estrellas, miles, millones de estrellas, cientos de millones, dice, Él, dice, saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? Hablando ahora al pueblo del Señor, ¿verdad? El pueblo de Israel. ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo. Como las águilas, corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Amén. Cuando leemos esto, leámoslo en el contexto que es. Porque, miren, yo puedo leer, sí, el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Pero si no conozco a Dios, esto solo es asentimiento mental, solo es pensamiento positivo, solo es una ilusión. Si yo no conozco a Dios, esto es una ilusión. Pero si conozco a Dios, y por eso el profeta está teniendo esta revelación y transmitiendo la verdad, diciendo, miren, este es el Dios tuyo, este es tu Dios. Es tan grande, es tan poderoso, es tan fuerte, que decime entonces si no tendrá Él la capacidad de infundirte aliento. Decime si entonces no tiene la capacidad Él de darte las fuerzas cuando las necesitas. Decime si no es entonces el que hace que cuando confías en Él puedas recobrar tu fuerza y levantar tu vuelo como el águila. Por eso es que muchas veces los creyentes muchas veces tenemos esa oscilación, ¿verdad? Un día bien, otro más o menos, otro más de bajón, otro rato estamos en el pico, ¿verdad? Ay, sí, el Señor me habló, el Señor me tocó, pero al otro día o a la semana siguiente, ¿verdad? Uno tiene que ir a decirle a la persona ahí, levántate de la cama, pues, levántate, ¿verdad? O sea, ¿por qué esa oscilación? Es sencillamente porque tenemos una ilusión, ¿verdad? Es como, es una motivación nada más la que muchas veces estamos recibiendo, una motivación personal. Por eso es que los cursos y los libros de motivación son tan bien vendidos. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos, que nos den ánimo, que nos digan, tú puedes, dale, adelante, ¿va? Necesitamos esas porras. Pero cuando conocemos a Dios, cuando sabemos quién es Dios, entonces las fuerzas vienen de Dios, no del ánimo, no del aplauso, no de los vítores, no de los likes, no de las vistas. Sí, el ánimo viene de Dios. No viene de otras personas que nos tienen que decir, sí, vos podés, vos sos valioso, mano, ¿verdad? Vos sos tremendo, vos sos especial. Viene de Dios. Amén. Porque conocemos quién es Dios. Conocemos que si Él hizo todo eso, y como decíamos hace un momento, lo hizo solo hablando. Él dijo, hágase la luz, y fue hecha. Produzcan la tierra, ¿verdad? Produzca la tierra seca, produzca fauna, produzca flora, produzca árboles.
solo lo habló y sucedió. Entonces, si él con solo decirlo pudo crear todo esto que es tan portentoso, tan grande, tan inmenso, y que aún así es finito, y que aún así tiene un límite, aunque para nosotros no lo podemos contar, pero para Dios tiene un límite, y Dios es todavía más grande que eso. ¿Sí? Aquí viene algo bien poderoso que voy a tocar en este momento y espero oírlo. Bueno, usted no tiene que aprenderse las palabras, pero sí los conceptos, el significado, porque es la trascendencia y la inmanencia. Entonces, la trascendencia de Dios es que precisamente todo esto, todo el universo se puede destruir y Dios va a seguir siendo Dios, trasciende sobre eso. Se puede tragar un hoyo negro, ¿verdad? Un agujero negro. Se puede tragar galaxias, miles, millones de galaxias y Dios va a seguir siendo Dios. Se puede destruir nuestro sistema solar y esta tierra, que Dios va a seguir siendo Dios. Amén. Puede haber un terremoto y caerse todos los templos evangélicos, que Dios va a seguir siendo Dios. Trasciende, no depende de eso. Me explico, trasciende a eso. Pero el segundo concepto es la inmanencia. La inmanencia, ¿qué significa? Significa, tal vez la mejor manera de poderlo entender son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos: miren esos pajaritos, ¿ya los vieron? ¿Sí? No siembran, no cosechan, pero Dios las da de comer todos los días. Miren ese lirio de los campos, ¿sí? Qué bonito, qué lindo, qué especial, qué tremendo. Pero en la tarde se va a secar y lo van a arrancar y lo van a echar al fuego. Pero ni aun Salomón se pudo vestir con tanto esplendor, con tanta belleza, como Dios vistió a ese lirio. La inmanencia quiere decir que Dios está aquí. Dios escuchó tu alabanza, que Dios escucha tu oración, que Dios está interesado en tu persona, en mi persona. La inmanencia quiere decir que ese Dios que trasciende, que no importa qué pase en el universo, Él seguirá siendo Dios. Que no importa si este sol de nuestro sistema se apaga y se acaba la vida en este planeta, Él va a seguir siendo Dios. Que para muchos tal vez sea el concepto fácil de entender de Dios y decir, sí, Él hizo todo, pero el otro es el difícil de recibir. El segundo, porque sí está bien que Dios lo haya hecho todo, pero como que se olvidó, como que está ajeno. ¿Escuchaban hoy algunas de las palabras que decían nuestros hermanos en la alabanza, en la adoración? Lo que expresaban a través de la parte profética. ¿Se acuerda o no se acuerda? Bueno, averígüelo. Sí, yo sí escuché. Pero lo que está diciendo Dios y nos dice cada domingo prácticamente, y nos lo dice a cada rato porque aparentemente se nos olvida, como usted se puede olvidar del mensaje hoy, por eso hay que oírlo otra vez, ¿verdad? Entonces, perdón, ese es un mal chiste de pastor, ¿va? Porque dice que a veces los mensajes se olvidan prontamente. ¿De qué habló la prédica? Estuvo buena, pero ¿de qué habló? ¿De qué era? Algo de Dios, dijo. ¿Ah? Entonces hay que darle, y por eso es que todos los días hay que ir a la palabra y todos los días hay que nutrirse, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Pero Dios nos está recordando constantemente que Él está con nosotros. Dios nos está recordando constantemente que Él no se olvidó de ti, pues. Él nos está recordando constantemente que Él no está ajeno a tu pago de mañana, que es fin de mes. Amén. Porque si solo es trascendente y Dios no sigue siendo Dios, aunque mañana a ti no te pague,
Y eso podría decir, ya no voy el otro domingo a la iglesia. Eso no le afecta a Dios. Él sigue siendo trascendente, pero es inmanente. ¿Por qué? Porque Él está pendiente de que mañana te paguen. Amén. Y si no te pagan por injusticia o por lo que sea, o porque tal vez, no sé, va por otras razones, también estará pendiente de que tengas la provisión. O por lo menos, diríamos, Él sabe la necesidad. Amén. Y va a tener cuidado de nosotros. Eso es lo que pega a ese Dios infinito, inmenso. Su inmensidad y su infinitud lo pega a nosotros para decir que nos ama de tal manera, ¿verdad? Que no se olvidó de nosotros, que no nos dejó al abandono, que no nos dejó a nuestra maldad, que no nos dejó a nuestra pecaminosidad, que no nos dejó a la consecuencia de ese pecado. El problema que se va a interponer, o uno de los varios, ¿verdad?, es la vanidad. Piense por un momento la vanidad del ser humano el día de hoy de querer expulsar a Dios, de querer sacar a Dios, de querer ponerlo afuera de la vida, ponerlo afuera de todas las circunstancias. No, aquí no hable de Dios porque aquí estamos hablando de negocios. No, aquí no hable de Dios porque aquí estamos hablando de hacer una guerra. Aquí no hable de Dios porque estamos hablando de una, ¿cómo se llama?, de una situación médica, de un diagnóstico médico. Aquí Dios no tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es mi inteligencia, mi entendimiento, mi capacidad, mi sabiduría. ¡Qué vanidad! Es vanidad. Es vanidad del ser humano. Y lea conmigo, vamos al Salmo. Quisiera leerle esos salmos rápidamente. Salmo 62, del 9 al 10. Los hombres, sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso. Puestos todos ellos en la balanza, podrá verse que no son nada. No confíen en la violencia, ni pongan vanas esperanzas en la rapiña. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su corazón. Amén. Esta es la vanidad del hombre, y la recomendación del salmista, ¿verdad?, es eso. Sean ricos, sean pobres, no son como un vapor engañoso, dice. Puestos todos en balanza, podrá verse que no pesan nada, no son nada, no somos nada, diría. Si tenemos un valor es solamente por Cristo Jesús. Por eso es que gracia también es embellecimiento. ¿Sí? Gracia también quiere decir que yo era una persona horrible, pero si usted mira algo bueno en mí, es por la obra de Cristo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén. Salmo 104. Adelantémonos unas páginas. Salmo 104. Verso 1 al 4. Dice: bendice alma mía al Señor. Cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. Te has revestido de luz como de una vestidura. Extiende los cielos como una cortina. Dispones tus mansiones sobre las aguas. Las nubes son tu lujoso carruaje y te transportas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego están a tu servicio. Verso 19 y 20. Tú hiciste la luna para medir los tiempos. El sol sabe cuándo debe ocultarse. Dejas caer las sombras y anochece, y entonces corretean los animales salvajes. Amén. Usted puede leer el Salmo 104, se lo recomiendo. Ahí va a ver esos detalles de Dios, ese cuidado de Dios, lo que es, decíamos, tanto la trascendencia como la inmanencia. El doctor Neighbor decía que la palabra vanidad en hebreo significa una burbuja de jabón. ¿Cuántos han jugado burbujas de jabón? ¿Sí? Bonitas, ¿verdad? Les echa uno un poquito de aire, se infla y ahí va la burbujita, ¿va? Trasluce ahí a través de la luz, trasluce algunos colorcitos, ¿verdad?
bonito, usted le sopla así suavecito y se levanta, pero póngale el dedo, que tope con un poquito de presión y ¿qué pasa? ¿Ah? Explota, estalla, se vuelve nada. Esa es la vanidad del ser humano. Hablábamos con un amigo de aquí de la congregación y él compartiendo un poquito sobre esto, él decía, sí, eso es como que si yo quiero sacar a Dios, quiero expulsar a Dios de mi vida, queremos expulsar a Dios de la sociedad, queremos expulsar a Dios del mundo, queremos expulsar a Dios porque tenemos la ciencia, porque ahora tenemos la técnica, porque ahora tenemos el conocimiento. Entonces es como que Dios nos dijera, bueno, está bueno, dale, solo que me voy a ver mis cosas. Sáquelo del mundo, que se lleve las cosas que son de Dios, a ver qué nos queda. Dice en chiste, va un meme que leía esta semana. Imagínate el precio del oxígeno si el proveedor fuera otro y firmaba Dios. Entonces yo creo que seguir vanidades ilusorias no nos ayuda, no nos sirve. Entender la inmensidad, la infinitud de Dios nos hace ver quién es este Dios que nos dice ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 3. Colosenses 3, verso 3. Y ponga esto, inserte este versículo por favor en este mensaje que hemos compartido hoy. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. En ese Dios eterno, magnificente, magnífico, en ese Dios infinito, en ese Dios inmenso, en ese Dios que a pesar de tener eso está aquí. Y ahora dice, tu vida y mi vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Él. Nuestras vidas están escondidas allí, donde está Dios, donde está Él. ¿Quién es Él? En su persona, en su corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar todavía más esto? Y hoy que participamos de la Cena del Señor, quería llevarlo a ese punto. Lea conmigo, por favor, Isaías capítulo 66. Como le dije hoy, hay bastantes versículos. Isaías capítulo número 66. ¿Ya lo tiene? Verso 1 y 2. Dice, así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Vimos el universo, ¿sí? Una dimensión del universo, una visión, un vislumbre del universo. Y Dios dice, ok, yo hice todo eso, ¿sí? El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Amén. Isaías 57:15, retrocedamos unos capítulos. Isaías 57, verso 15. Dice ahí la palabra. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, a los quebrantados de corazón. Pero también habito con los de espíritu humilde y corazón quebrantado. Amén. Deje que la palabra hable para su corazón, para su vida. Juan
Juan 14. Me gusta Juan, porque es mi nombre. Así me dicen en la casa, Juan. Juan 14, 23. Dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Esa versión dice, y nos quedaremos a vivir con él, y haremos morada, dice, en él. Ese Dios, dice, que habita en los cielos, más bien ni siquiera habita en los cielos, perdón, eso está mal. Que su trono es el cielo. Que la tierra, dice, es el estrado de sus pies. Amén. Dice que quiere habitar en nosotros, quiere hacer morada con nosotros. Pablo lo dice, ¿acaso ustedes no saben que son el templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben ustedes que la iglesia se está convirtiendo y se está edificando como una morada espiritual para Él? No sé si podemos vernos en la humildad necesaria para recibir esto. Para poder ver esa parte de la inmensidad de Dios